Padre, te adoramos en esta tarde y queremos darte honor y gloria a ti. Gracias por el privilegio de poder adorarte a ti, que eres santo, perfecto. Nosotros somos pecadores e imperfectos, pero por Jesucristo tenemos libertad de poder venir a adorarte y queremos seguir adorándote. Rey, quisiéramos que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos ser afectados de tal manera que al salir de este lugar vivamos, nos esforcemos y hagamos todo para la gloria de tu nombre. Gracias, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos, esta vez el capítulo 3. Y solamente vamos a leer los 8 primeros versículos de la palabra. Romanos capítulo 3, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida se tiene la condenación. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Hermanos, la semana pasada, como ustedes recordarán, estuvimos viendo parte del capítulo 2, la última parte del capítulo 2. Y el apóstol Pablo termina, y voy a leer de nuevo el versículo 29, con lo que el apóstol Pablo termina. Más bien voy a empezar en el 28. Él dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Así que si un judío está escuchando al apóstol Pablo, él va a hacerse la pregunta: ¿y entonces de qué sirve ser judío? ¿Cuál es la razón de ser judío? ¿Cuál es el beneficio? Porque si tú dices que no es judío el que está circuncidado físicamente, sino que lo es el espiritual, entonces, ¿cuál es el uso? ¿Qué ventaja tiene ser judío? El apóstol Pablo vuelve a tomar aquí lo que es, dijimos, una diatriba, donde él tiene a un oponente delante de él, imaginario, que le va a argumentar en relación a lo que él termina de decir. Y hermano, la pregunta es lógica. O sea, el apóstol Pablo acaba de decir: no hay diferencia entre judíos y gentiles. Si no hay diferencia, ¿cuál es el uso de ser judío? Es la pregunta lógica que va a hacer un judío. O sea, ¿de qué sirve la circuncisión si no hay diferencia? Y
Cuando él hace la pregunta, uno esperaría que la respuesta sería, no sirve de nada. Esa sería la respuesta que uno esperaría, porque él acaba de decir claramente que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Y va a seguir después de esto y lo va a recalcar. Pablo no trata de ratificar lo que él ha dicho aquí, pero él empieza a aclarar. Y hay 4 argumentos que esta persona imaginaria va a preguntar y va a hacer a Pablo, y que Pablo va a responder. Ahora, hermano, nosotros no sabemos si estas son preguntas que probablemente el apóstol había escuchado. El apóstol había predicado bastante. Él está en Corintios al escribir esta carta, ya al finalizar su tercer viaje misionero. Ya el apóstol Pablo tiene años predicando, enfrentándose a judíos por donde quiera que iba. Y estas pudieran ser objeciones que él ha escuchado en otra ocasión. Así que ya con esas objeciones que él ha escuchado, de antemano él está respondiendo las objeciones. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no debemos olvidar que el apóstol Pablo era fariseo. Así que como fariseo, el apóstol Pablo puede estar pensando los argumentos que un fariseo, un maestro de la ley, pudiera traer en relación a lo que él acaba de enseñar. Sea cual fuere, lo cierto es que el apóstol Pablo trata de responder a esos posibles argumentos. Y en el versículo 2 él dice, mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar. Y al mencionar en primer lugar, nosotros también esperaríamos que él va a seguir destacando los beneficios de lo que implica ser un judío, pero él no lo hace. No lo hace hasta el capítulo 9, donde él menciona los beneficios de ser judío. Y en el capítulo 9, a partir de ese capítulo hasta el capítulo 11, podemos decir que él continúa en parte lo que aquí quizás comienza. Así que él aquí se va a enfocar no tanto en todos los beneficios, sino en los argumentos que pueden surgir en la mente de un judío en relación a lo que él acaba de decir, que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Y repito, el primero argumento que levantan es cuál es la ventaja, qué se gana con ser judío. Y él dice mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Hermano, el primer beneficio que el apóstol destaca es el privilegio que Dios le dio al pueblo de Israel de transferir su palabra a todo el mundo. Hermano, esto es un gran privilegio. Definitivamente es un privilegio que ninguna otra nación pudo disfrutar. Solamente el pueblo judío tuvo el privilegio de ser los mediarios para traer la palabra de Dios. Ser el canal que Dios escogió para tomar su palabra y darla a conocer al mundo entero. Eso es un gran privilegio. Deuteronomio 4:8, yo voy a pedir que cualquiera lo busque y lo lea. Salmo 147:19 y el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 8, Salmo 147, versículo 19 y el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. 4:8. Deuteronomio. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy
les expongo. Ok, ¿alguien más? Salmo 147, versículo 19. Tengo Hechos. Lee Hechos entonces y luego alguien puede leer. Cumple los deseos de quienes le temen, asciende a su amor y los salva. 147, 19. A Jacob le han revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Ahora sí. Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. En todos estos textos nosotros vemos que realmente Dios escogió a este pueblo para transmitir su palabra a través de ellos. Hermano, esto es un gran beneficio. Esto es una gran bendición. Es una gran responsabilidad que el pueblo de Israel tenía. De hecho, la única persona que escribió un libro en toda la Biblia que no era judío fue Lucas. Y escribió 2 libros. Es el único. Después, todos los demás son judíos. Dios le dio esa gran bendición, ese privilegio, esa oportunidad de ser ellos el canal a través del cual la palabra de Dios iba a llegar hasta nosotros. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos en el Salmo 119, yo quisiera leer 2 versículos del Salmo 119. El versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En ese mismo Salmo, el 105, ¿cómo dice? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en la Nueva Versión Internacional dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es un beneficio grande el poder tener la palabra de Dios en medio de uno. El pueblo que Dios escogió para que tuviera su palabra tenía una gran bendición. Ahora, hermano, eso es una cosa. Y otra cosa es pensar que porque fuiste escogido para eso, la salvación tú la tienes automáticamente. Y yo voy a poner un ejemplo contemporáneo que nos pueda ayudar a nosotros quizás a entender. Y es algo que yo muchas veces le digo a mis hijos. El beneficio de nacer en un hogar cristiano. Imagínense en 2 familias. Un niño criado en una familia cristiana donde escucha la palabra de Dios, donde oye constantemente acerca de Dios, a un niño que es criado sin escuchar jamás de Dios, sin tener ninguna noción de que Dios existe, donde no se cree en un Dios. Hay una gran diferencia. Hay un gran beneficio. Ahora, ¿quiere decir que ese niño es salvo? No. ¿Quiere decir que ese niño va a ser salvo? No necesariamente, pero sí que goza de un gran privilegio, que escucha constantemente la palabra de Dios y que está bajo el sonido de la palabra de Dios. Y eso es un beneficio que no todos tienen. Lo mismo el apóstol Pablo está demostrando aquí, que sí, hay un beneficio en ser judío. Y aunque en el capítulo 9, repito, él va a mencionar muchos más beneficios, pero queremos concentrarnos en lo que él está hablando aquí. Ese solo beneficio, el hecho de ser portadores de la palabra de Dios, el hecho de ser los encargados, los representantes, los que deben transmitir la palabra de Dios a otros, es un gran beneficio. El hecho de contar con la palabra de Dios, el hecho de disfrutar de la palabra de Dios. Criarse bajo el sonido de la palabra de Dios implicaba una gran bendición. De hecho, el pueblo judío es uno de los pueblos más morales que hay.
hasta el día de hoy. ¿Por qué? A ellos se les dio el guardar la palabra de Dios. Y eso es un gran beneficio y una gran bendición. Y el apóstol Pablo, teniendo en mente aquí a un judío que está parado frente a él, probablemente él mismo como fariseo, o probablemente una de tantas acusaciones o argumentos que había escuchado, él dice, ¿sabe qué? Tiene un gran beneficio. No implica que el judío es salvo automáticamente, y ese es el error que los judíos cometieron. No implica que por ser circuncidado tú tienes un sello para ver a Dios. No implica que tú tienes beneficio en relación al juicio porque tú eres judío. Pero implica una gran responsabilidad y un beneficio el poder tener la palabra de Dios día a día. Así que ellos gozaron de un gran beneficio. Al igual que nosotros hoy, la palabra de Dios ha llegado a nosotros. Y tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Mano, eso es un beneficio que tú y yo tenemos. Hay muchas personas ahora mismo que no pueden tener una Biblia en la mano, que no pueden tener la palabra de Dios, que le es imposible tener la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, no creo que muchos, pero hubo un hermano que estuvo con nosotros hace no sé cuántos años. Yo soy malo en eso de matemática y años. Por eso ni siquiera sé cuántos años tengo, hermano. Pero lo cierto es que este hermano estuvo con nosotros quizás 6, 7, creo que más de 7 años. No sé, él se llama Suhel. Él es un árabe. Y una de las cosas que él hace es entrar Biblia de contrabando a los países árabes. Y una de las técnicas que él usaba, nos decía, era ellos compraban alimentos y lo ponían en fundas y debajo de los alimentos estaba la Biblia. Y así repartían la funda de alimentos con la Biblia debajo. Porque en esos países no tienen la ventaja que nosotros tenemos. A lo mejor muchos de ustedes han visto un video que se ha popularizado, creo que lo han mandado por WhatsApp y por otras de esas redes sociales de personas que reciben Biblia en la China, donde le es imposible prácticamente tener una Biblia. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos ese privilegio. Ahora, eso no te garantiza la salvación. El hecho de que tú tengas la Biblia no te garantiza la salvación. El hecho de que tú la leas tampoco es un sello de salvación. Pero tenemos ese privilegio. Y a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Nosotros tenemos la oportunidad de poder estudiar la Biblia como querramos. Aquí el que menos Biblia tiene puede tener 2, 3, 4, 5 Biblias. Diferentes traducciones. En el teléfono. En papel. De toda forma podemos tener la Biblia. Pero lo único que cuenta es que esa Biblia sea aplicada a nuestro corazón. Ese fue el error de los judíos. Ellos fallaron y que pensaron que por el beneficio que le daba ser portadores de la palabra, ya la salvación estaba garantizada. Por eso Pablo dice, no es el que lo es exterior. Esa ley tiene que ser aplicada en el corazón. Y cuando esa ley es aplicada al corazón, entonces tú eres un verdadero judío. Entonces tú disfrutas del beneficio de estar en la presencia de Dios. Así que, hermano, es un gran privilegio. Ahora surge otro argumento que el apóstol Pablo tiene en mente, porque él está más enfocado ahora mismo en tratar de derribar cualquier argumento que en demostrar o resaltar los beneficios de ser judío. Versículos 3 y 4, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera.
Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Hermano, y nuevamente el argumento es válido. Nuevamente el judío que está frente al apóstol piensa en relación a lo que el apóstol acaba de decir. Ok, nosotros tuvimos el privilegio, pero tú me estás diciendo que no hay diferencia. Ahora nosotros fallamos, quiere decir que las promesas de Dios no se van a cumplir. Entonces no hay ningún Israel, no hay ningún pueblo. Todas esas promesas que Dios hizo para su pueblo, ¿dónde están? No sirven de nada. Ese es el argumento que está detrás de esto cuando el apóstol Pablo hace eso. La infidelidad del pueblo de Israel va a anular la fidelidad de Dios. Es decir, ya no hay promesas que cumplir. ¿Dónde están esas promesas que Dios hizo a su pueblo? No se van a cumplir porque al fin y al cabo es judío el que lo interior. El Señor no va a cumplir sus promesas. El Señor va a faltar. Ahí donde Pablo dice, no, espérate. Aunque el hombre falte, Dios es fiel. Y en el capítulo 9, a partir del 9 hasta el 11, Él va a demostrar que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa y la va a cumplir y que Dios no cambia. Él es fiel. Él lo dice aquí, no, Dios es fiel y Él no falta a su palabra. Dios va a cumplir lo que Él dice. Hermano, y esto debe ser algo que debería llenarnos a nosotros de gozo. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Lo que está escrito va a acontecer. Lo que Dios ha plasmado en su palabra va a pasar. No importa cuánto tiempo pase. Y ese es el problema con nosotros los seres humanos, que rápidamente olvidamos. No importa que pasen 100 años, que pasen 200 años, Dios cumple su palabra. Y esto debe traernos a nosotros paz en nuestro corazón. Debe traer descanso a nuestra alma, porque Dios es fiel. Dios no es como nosotros. Dios no es como tú o como yo. Que hoy decimos una cosa y mañana pensamos cambiar de opinión. Que hoy tenemos un plan y mañana tenemos otro plan. Dios tiene un solo plan y no cambia. Y lo que Dios dice se cumple. Hermano, de verdad para mí es un gozo el yo pensar en esto. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos visto a Dios. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Nosotros vivimos creyendo que lo que Él dice es verdad. Y aquí nos asegura que es verdad y que se cumple. Y que Dios no falta a su palabra. No importa que el mal se vea creciendo. No importa que nosotros vemos que la maldad aumente. No importa que vemos que la sociedad va cada día más en un deterioro. La palabra de Dios se va a cumplir. Dios es fiel. El imaginario vuelve a surgir con otro argumento. Pero si nuestra justicia, versículos 5 y 6. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Y Pablo tiene que hacer un paréntesis y dice, ¿sabe qué? Yo estoy hablando como un humano porque sé que lo que estoy diciendo es tontería en cierta forma. Esa es la idea. Hablo en términos humanos porque eso que acabo de decir es una locura. Dice, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y aquí, sin querer, el apóstol Pablo, o sin ser su intención, trae a la luz algo que es importante. Dios va a juzgar al mundo. Él está hablando que Dios es justo y que para juzgar al mundo Él tiene que ser justo. Pero lo trae a colación. Dios va a juzgar al mundo con justicia. Hermano, y esto es algo que también a mi corazón trae paz. Porque la verdad es que este mundo está lleno de injusticias.
Nosotros vemos injusticia por todos los lados y de verdad, si no va a haber justicia, esta vida no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. No tendría sentido ser buen ciudadano porque ¿para qué? Al fin y al cabo no hay justicia. Pero dice aquí el apóstol, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Hermano, hace 2 años aproximadamente, vuelvo y les repito, soy malo con números y con años, pero hace 2 años aproximadamente en Argentina hubo un escándalo porque había una persona, Nisman, si mal no recuerdo el nombre, iba a testificar en contra de la presidenta del país, Cristina de Kirchner. El día antes, a él aparece muerto. Hasta el día de hoy no se ha resuelto nada. Y esa mujer está corriendo nuevamente para presidente en ese país. Bueno, si no hay justicia, ¿para qué ser ciudadano, un buen ciudadano? Pero Pablo dice aquí, ¿sabe qué? Dios va a juzgar al mundo con justicia. El fuerte siempre, el que tiene el poder, va a hacer lo que él quiere. Eso es así en cualquier país. En cualquier país que nosotros vivamos va a ser así. Los que tienen el poder van a hacer como ellos quieren. Esta es una de las potencias más grandes del mundo. Y es increíble que no se sepa supuestamente todavía quién mató a John F. Kennedy. Y unos años más tarde matan a su hermano y todavía no se sabe. Hermano, si Dios no fuera a ejercer justicia, ¿cuál sería la esperanza de nosotros? Ninguna. Pero Pablo dice aquí, Dios es justo y Él va a juzgar al mundo con justicia. En los trabajos hay injusticia. Aún dentro de las iglesias muchas veces encontramos injusticia porque somos hombres, somos seres humanos. Pero ¿sabe qué? Dios va a juzgar al mundo con justicia. Y si tú estás siguiendo la lectura que estamos llevando de devocional, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10, él está hablando entonces de nosotros los cristianos. Y dice que cada uno de nosotros va a comparecer delante de Cristo. Y que Cristo va a juzgar lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hermano, hay justicia. Dios un día va a juzgar con justicia. Hechos capítulo 16, versículo 30. Por aquel hombre a quien Dios designó, dándole fe a todo, con haberle levantado a los muertos, Dios va a juzgar el mundo con justicia. Porque Él es justo. Él no es como tú o como yo. Y hay un cuarto argumento, y este cuarto argumento, interesante, el apóstol Pablo ni siquiera lo debate. Versículos 7 y 8 dice: alguien podría objetar, todavía hay una objeción más. Si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. El apóstol Pablo ni responde en este argumento. Simple y llanamente dice: ¿sabe qué? Esas personas están bien condenados por el argumento de pensar que haciendo lo malo yo estoy glorificando a Dios. Esas personas realmente están condenadas, no merecen ni siquiera la atención.
Y de hecho yo pienso que ningún judío se atrevería a argumentar así. Si lo pensara en el mismo momento que lo piensa, va a decir, no, es imposible. Porque ellos tienen la ley. Ellos han tenido la ley. Pero alguien pudiera objetar, bueno, pues sigamos haciendo el mal para que el bien fluya más. Ese es un pensamiento que ni siquiera merece la atención para el apóstol Pablo. Simple y llanamente dice, ¿sabe qué? Su condenación es justa. Dios es justo. Y lo que está diciendo ahí, que cualquiera que piense de esa manera va a ser condenado. El pecado nunca, nunca, nunca será aceptado delante de Dios. No importa quién lo cometa. No importa quién quiera que sea, Dios va a condenar al mundo por sus pecados. La única manera de evitar el juicio de Dios que Pablo habla aquí en estos 4 versículos es a través de Jesucristo. Es la única forma. Esa es la razón por la que Cristo vino. Porque ni tú ni yo podíamos salvarnos. Ni tú ni yo podíamos cumplir la ley. Ni tú ni yo podíamos serle agradable a Dios. Y Cristo vino a semejanza de hombre y en una cruz Él muere y paga por tus pecados y mis pecados. Y ahora al aceptar ese sacrificio, yo puedo gozar del perdón de todos mis pecados. Por eso el apóstol Pablo en esta carta más adelante va a decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Son los que están en Cristo que no tienen condenación. Aquí él está hablando que los que piensan que haciendo el mal van a producir bien, dice su condenación es justa. Y aquí él dice que Dios va a juzgar con justicia al mundo. Pero los que están en Cristo no tienen condenación. Cristo pagó por esa condenación. Hermano, de verdad que el pensamiento, y cada vez que pienso, trato de poder comprender y no puedo lo que pasó en la cruz del Calvario. De verdad, yo no puedo entender lo que en la cruz pasó. Por más que trato, no puedo entender que Cristo sufriera los horrores del infierno por mí. Yo no lo puedo entender. Y no es el dolor físico. Físicamente quizá hay personas que hayan podido sufrir igual o más que Cristo. Físicamente. Pero lo que pasó en la cruz, yo no lo entiendo. Pero en la cruz, Dios estaba cargando sobre Cristo tu culpa y mi culpa. Eso es lo que la Biblia revela. Él estaba pagando por tus pecados y mis pecados para que tú y yo podamos tener salvación. Ahora, despreciar esa gracia es, como dice aquí el apóstol terminando, bien merecida se tiene la condenación. Quien rechaza la gracia de Cristo, bien merecida se tiene la condenación, porque está rechazando el amor de Dios, está rechazando la obra de Dios en la cruz del Calvario para traer arrepentimiento y salvación. ¿Y sabe qué? Dios no hizo eso por los ángeles caídos, pero lo hizo por ti. ¿Tú sabes qué privilegio es eso? Dios no lo hizo por los ángeles que pecaron contra Él. Lo destinó para eterna condenación. Pero a ti, Él te está dando la oportunidad de que tú puedas tener vida eterna al lado de Él. Pero si lo rechazas, bien merecida te tienes la condenación. Pero en esta tarde Dios quiere que tú escapes precisamente de eso. Y Él quiere darte salvación y vida eterna en Cristo. Por eso predicamos el Evangelio. Este era el Evangelio que Pablo estaba predicando. Este es el Evangelio que chocó tanto con los judíos. Que tú y yo tenemos la libertad, igual que ellos, y el mismo privilegio de poder venir ante Dios y decir, tú eres mi Dios, perdóname. Y Él lo hace. Él lo hace porque Cristo en la cruz pagó por tus pecados. Le voy a pedir que se pongan de pie. Cierren sus ojos
Inclinen el rostro y vamos a interceder delante de Dios, aquellos que somos salvos ahora mismo, por todos los que están en este salón que no conocen a Dios, para que en su gracia Dios toque los corazones. Y quisiéramos hacer un llamado, si hay alguien que quisiera rendir su vida a Cristo en esta tarde, si quisiera decir, yo quiero vivir para Cristo. ¿Alguien quiere rendir su vida hoy a Cristo? Vamos entonces a hablar a la iglesia. Iglesia, tú has escuchado la palabra de Dios. Tú tienes un privilegio. Tú tienes una bendición de contar con la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Tienes el Espíritu Santo de Dios que obra en ti y que te dice lo que debes hacer. Es hora de que despertemos y de que vivamos con ese privilegio para honrar y glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Padre, te adoramos en esta tarde y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es salvación. Señor, los judíos tuvieron el privilegio de ser el instrumento que tú escogiste para traernos tu palabra, pero ha llegado a nosotros. Y te damos gloria y honra a ti por Jesucristo, porque Él hizo posible que yo pueda ser reconocido como un judío hoy. Un judío que vive por medio de la ley, por medio de la fe en Cristo Jesús. Un judío que ha sido circuncidado en el corazón y que has quitado nuestro pecado, mi pecado lo has quitado, Señor, lo has borrado. Y ahora yo puedo disfrutar de comunión contigo y cada uno de mis hermanos aquí también. Gracias, Señor. Te adoramos y quisiéramos pedirte que nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino que podamos practicar cada día de nuestra vida, en cada circunstancia y en cada lugar donde nosotros estemos, vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Rey. Recibe honor y gloria por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice, amén. Dios le bendiga, hermano. El servicio está terminado.